Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Estamos de vuelta, amigos, con más de Todo Deporte Noticias y con base en los criterios muy favorables de mucha satisfacción respecto a esta nueva modalidad, este nuevo género periodístico que hemos venido entregándoles, la entrevista de semblanza con distintas personalidades en distintos ámbitos. Hoy una más de ellas, siempre importante, siempre con un sentido de humanismo, si se quiere también, y una conversación tranquila y reposada. El invitado de hoy, el señor Santana Esquivel Ramírez, para muchos conocido, para otros no tanto, y eso es lo que queremos, que con base en sus criterios, en sus consideraciones, usted pueda ir conociéndolo de a poco. Ante todo, don Santana, bienvenido a esto que es Sin Reservas en Todo Deporte Noticias. Un gusto contar con su presencia. Muchísimas gracias, estamos a las órdenes. Gracias, don Santana. Bueno, precisamente de acuerdo con el registro civil, al día de hoy usted tiene 74 años cumplidos. Obviamente ya algo de recorrido tiene a lo largo de su vida, pero vámonos hasta los inicios. ¿A dónde nace Santana Esquivel Ramírez? ¿Dónde hace su infancia? Yo nací en un pueblo muy lejano de San Ramón, que se llama Carrerabuena de Zapotal de San Ramón. Eso está como a 5 horas a caballo de San Ramón, pasando por caminos sumamente trillos, más bien estrechos, pasando hamacas ahí en mal estado para cruzar los ríos. Y fue así como nos asentamos allá. Dice usted, o comentaba extra micrófonos, lo calificaba como inhóspito. ¿Cuántas necesidades se vivían? ¿Qué recuerda de esa infancia en el campo, obviamente, en donde los menesteres de esa actividad exigían prácticamente arrancarle, si se quiere, la infancia a muchos de ustedes? Sí, realmente uno, en esa época todos nacimos en la casa con una partera. Posteriormente ya papá, que era muy católico, salía con un chupón y a caballo y nos llevaba a bautizar a San Ramón, él solo, porque él era así. Y así uno se crió descalzo, arriando vacas y ternerillos, tapaban frijoles. Eran años muy duros. Después de que pasaban las aporreas de frijoles, uno iba a recoger con un canasto las vainicas que quedaban enredadas en los huitites y otro tipo de matones para sacarlos, y esa era una estrella que se ganaba uno, vendía uno a 10 céntimos el tarro de avena, que era el equivalente como a 1 kilo. Y así por el estilo, con el café también, uno pasaba la cosecha y juntaba y lo secaba y lo pilaba y lo vendía también en las pulperías haciendo poquillos de plata. Esas actividades agrícolas, obviamente, que se desarrollaban, lo que usted comentaba, tapar frijoles, arriar ganado, ordeñarlas, inclusive las vacas, obviamente se hacían sin saber o sin imaginar que eso precisamente les iba a desarrollar un sentido de pertenencia e inclusive de responsabilidad para con los quehaceres en casa, ¿no? Totalmente, ahí donde uno empezó a aprender a trabajar y a economizar también, porque no había mucho margen ahí como para disfrutar de cosas, cuando entonces no había radio, mucho menos televisión. Y la casa era una casa de la cocina, era de piso de tierra con un tabanco arriba donde se maduraban con el humo decían que se agilizaba la maduración de los cuadrados para cuidar los chanchos, que el chancho lo más importante era la manteca, ya que cuando eso no había mucha manteca, entonces eran borregos, que llamaba uno esa raza. Don Santana, y respecto a ese tema del trabajo, siendo niño o muchachito ya, ¿usted completa o se acostumbraba en ese tiempo a enviarlos a la escuela? ¿Qué fase de la educación primaria completó usted, don Santana? En ese lugar solamente primero y segundo grado de la escuela había. Yo, cuando me vine para Pérez Celedón a los 16 años, yo llegué con el segundo grado de la escuela. Igual que todos mis hermanos, ninguno
sacó más de eso porque ahí no había otra cosa. Posteriormente ya pues cambiamos de rumbo, pero en esa época solamente eso. Don Santana, además de usted, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas en total, tomando en cuenta a su papá y a su mamá, cuántos fueron en casa? Bueno, éramos 8 hijos y papá y mamá, 5 hombres y 3 mujeres. Con papá y mamá, pues lógicamente que uno más de cada lado. Y con esa familia fue que empezamos a desarrollarnos allá. Cuando a los 16 años usted ya se ubica en Pérez Celedón, ¿cómo recuerda que fue esa determinación, esa decisión de su papá? ¿La consensuó con su mamá o por como se acostumbraba, se estilaba en esas épocas, el hombre era la cabeza del hogar y era el que decía vámonos y nos íbamos? ¿Así fue como sucedió también de la misma forma? Sí, papá le han hablado y él había visitado algunas zonas en Punta Arenas y allá por Tilarán, porque la finca que teníamos ya era insuficiente para tanto hombre, que éramos peones todos. Entonces un día nos vinimos a Pérez Celedón a conocer en un carro de capota de lona, un Toyota. Veníamos un tío mío, Germán, y un cuñado Desiderio, y papá y 4 hijos, sí. Y llegamos aquí a Peñas, conocimos la finca a pie, nos llevaron a dar una vuelta. Era una finca maravillosa con estufas, con tabaco, con siembras de maíz, con siembras de café, con ganado y mucha maquinaria agrícola. Y la conocimos como en 3 horas, jugamos una mejenga ahí mismo en esa finca que había una plaza ahí, y después nos vinimos a dormir a donde un familiar lejano que tenía papá, que era don Vinicio Víquez, que había sido supervisor de escuelas. En eso él era administrador de la bomba ESO. Y la casa estaba donde está hoy 3J, ahí en la entrada de San Isidro, y ahí, en una casa pequeña, dormimos todos en el piso, ahí arrinconados, y ahí amanecimos, y el otro día regresamos a San Ramón. ¿Siente, con base en lo que me ha estado comentando y relatándole a los televidentes, que esa infancia fue algo atropellada o por el contrario propia de cuando nos ubicamos en la época en la que usted se desarrollaba? Eso era lo normal en toda esa zona, ser descalzo, no tener estudios y trabajar y nada más que trabajar. Ok, perfecto. A los 16 años entonces ya se vienen, se instalan acá en Peñas Blancas. Con respecto a lo que me dice, la finca de entrada les llenó la vista, los cautivó, don Santana. Totalmente. Papá fue y vendió todo allá, como en 350,000 colones, y compró esa finca con todo el ganado adentro, que eran más de 200 cabezas. Toda la maquinaria, había un aserradero y un trapiche de 6 pailas con cañales, y la compramos como en 550,000 colones. Papá quedó viviendo el resto a pagos, sin intereses, lógico, y a los 2 años ya la teníamos libre. Su mamá, hablemos un poco de su señora madre. ¿Qué rememora, qué recuerda, cómo la describiría a nivel de fisonomía, su carácter y demás? Ella era una mujer muy amable, ella cariñosa, demasiado trabajadora. Ella tenía que hacer el almuerzo y la comida para los peones que contrataba papá para tapar frijoles, y ella misma les cocinaba, y nosotros íbamos a dejarles el almuerzo. Los peones dormían ahí mismo en la casa. Era una casa grande que tenía un corredor con unos canoas grandes donde almacenaban los frijoles, y los secábamos ahí con manteados en las épocas de sol. Y por el estilo, todo el tiempo hacíamos. La casa tenía 2 cuartos grandes nada más, y una sala enorme y un corredor enorme donde dormían los trabajadores. Y a volar varilla, ¿no? Porque los frijoles antes se sacaban así, volando varilla y luego venteándolos para limpiarlos un poco. Correcto, sí. Yo recuerdo que uno venteaba los frijoles, y nunca me olvida porque ahora mi hijo menor tiene el chiquito mayor de él, que lo puso Julián. Decían que uno, para que le llegara viento, había que llamar al diablo, entonces el diablo se llamaba Julián.
Entonces uno llamaba Julián, 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 y chorreando el guacal ahí para ventear los frijoles. Voy a remontarme un poquitito atrás. Cuando nosotros vinimos de allá, yo tenía 16 años. A los 15 años vino, nunca se me olvidó, a jugar el Real Madrid en 1961, si mal no recuerdo, un 15 de septiembre. Y yo era descalzo. Papá usaba zapatos de suela de hule. Y un día se les taparon unos, entonces yo cuidadosamente le quité la suela a los dos y los chaneé bien. Y un día, ese día después del partido que lo vimos por radio, yo ensillé el caballo y me monté en él para ir a la pulpería donde se iba a jugar mejengas ahí por un potrero que había. Y papá, al verme, se enojó mucho y me regañó porque yo me había puesto esos zapatos que no tenían suela. Yo guardé me dejaron una chinga de cigarro. Y yo me hice el bravo y me fui. Papá seguro le dio penilla y a los pocos días me llevó a San Ramón a comprar unos zapatos. Recuerdo que eran tan chambones que probándolo, uno tenía los dedos totalmente abiertos de ser descalzo toda la vida. Y con costos me los puse y cuál fue la sorpresa, que cuando me los fui a estrenar era uno de un número y otro de otro número. Don Santana, y cuando llega aquí, obviamente tiene que hacer un nuevo ambiente de conocidos, de amistades, pues vamos, en esa etapa de juventud, a quien no le gusta bailar, salir, conversar, departir si se quiere, en un salón, en un bar, en una cantina, como en esos tiempos se acostumbraba. ¿Cómo era usted? ¿Alegre, era contento, joven, o era por el contrario así como hoy lo vemos, reservado, tranquilo y vamos, si se quiere, con su personalidad característica? Sí, no, yo era tranquilo, como no tenía muchos amigos, o sea, no tenía amigos, estaba empezando a conocer, jugábamos fútbol, entonces pues sí, por través del fútbol uno conocía gente y trataba gente. Recuerdo que los primeros que conocí fueron a Marcelo Valverde, que era compañero mío de andanzas, y los Alvarado, Chico y bueno, los hijos de Juan Alvarado. Nosotros íbamos a turnos a Repunta a pie desde Peñablanca, desde la finca hasta Repunta, a Los Chiles, a General Viejo, y sobre todo íbamos mucho los domingos a Palmares, a la misa de 4, porque desde 2 de la tarde se empezaba a llenar el salón ahí de Rubén Sánchez. Entonces uno se iba a bailar ahí y a tomar una cervecilla, un trago, y faltando 5 para las 4 iba uno majado para la misa y salía de la misa y otra vez meterse ahí y a bailar y a chingar ahí, hacer noviecillas y así fue como empezamos. ¿Qué le decía a su papá? ¿En algún momento usted conversó con él, lo llamó aparte para preguntarle alguna duda respecto a la vida, respecto a novias, en fin, o el convivio, el compartimiento con los señores de antes era prácticamente nulo en ese apartado, don Santana? Recuerdo una vez que en un turno que había en Peñas Blancas, había un salón de baile. Después de que terminó el turno, ya yo sabía manejar y había una gente de Palmares que nos ayudaba en la cocina. Yo me vine, papá me mandó a dejarlos a Palmares, y cuando regresé había un pleito en la calle ahí, que han agarrado alguienes ahí. Yo dejé el carro y me fui a vinear. Resulta que una muchacha se metió al carro en la parte de adelante y en eso papá la vio y creyó que era que yo andaba con ella dejando a la gente en Palmares, con lo que era mentira. Bueno, de camino me pegó una regañada porque ella no era como de muy buena fama pero fue un error de él, pero no, por lo demás no, todo en orden. Ok, al estar usted acá, obviamente ya comienza a formalizarse algo, 16, 17, 18 años. En esas épocas, en esos años, la gente acostumbraba a casarse joven, relativamente. ¿A qué edad se casa usted, don Santana? No, yo me casé a los 30 años. Okay. Porque, ya le digo, yo era bastante tímido en eso. Papá era muy metido en la política y en la iglesia y en el progreso. Entonces, ahí no había agua, solo pozos en todo Peñas Blancas
él integró un comité, hicieron el acueducto que hoy en día existe. Hicieron la iglesia, la hicieron nueva, hicieron una plaza de fútbol, pero papá, donde él se metía, me iba metiendo a mí. Entonces yo fui fundador de la segunda asociación de desarrollo de Pérez Celedón. La primera fue la de Rivas, la segunda de Peña Blanca, yo fui el tesorero. Y entonces de ahí empecé a meterme y papá se metía mucho en política y yo también, él me iba metiendo y metiendo hasta que ya se metió uno de lleno en esas cosas. Perdón, don Santana, su papá vinculado también siempre con la ideología de lo que hoy se conoce como el Partido de Liberación Nacional, o en esa época era otro. No, era Liberación Nacional ya. Papá fue de los que, no fue a la revolución, pero él recolectaba armas para mandarle a Chick College, que vivía en La Paz de San Ramón. Y entonces participó de una forma muy lejana. ¿Cómo se llamaban su papá y su mamá? Que se me iba ese dato importantísimo. Mi papá se llamó Eduardo Esquivel Paniagua y mi mamá Adelia Ramírez Rodríguez. Ok, don Santana, al llegar a los 30 años se casa. ¿Cómo fue ese romance, ese noviazgo con doña Clara Durán? ¿La conoció por un golpe de suerte? ¿Ya habían coincidido en varias ocasiones? Porque fruto de esa relación hay inclusive hijos, de los cuales ya más adelante vamos a conversar. Pero me interesa que usted le relate cómo fue ese noviazgo con doña Clara. Bueno, ella de ser alumna de la Asunción hasta tercer grado, porque tercer año, ya ingresó al nocturno, al UNESCO. Yo empecé a conocerla porque yo era cliente, cuando solo la ferretería de don Julio casi había, del suegro. Y ya yo la conocía y en la casa, en la finca producíamos sandías, y yo le traía sandías a ella me llamaba la atención, ella era muy flacuchilla y un día, estando viendo un partido de Alajuela en Alajuela de Carmelita y Pérez Celedón, andaba yo con el doctor Muñoz y con doña Loli y otras personas y me quedé viéndola, que entró al estadio ahí con Luisa, la hermana, y yo la vi muy guapa, con unos pantalones de cuadros, y yo dije, no, esta mujer yo tengo que abrímele. Y en efecto, la próxima que pude, me le acerqué y le hablé. Yo era tan tímido que me fui con ella y una hermana allá a un lugar que había en Pavones o ahí, a tomar un trago y a tomar ella tomaba cervecillas de vez en cuando. Pero yo no hablaba de tímido que era, hasta que ya nos formalizamos y un día en un baile de un 15 de mayo, era domingo, 15 de mayo, y ella tenía que ir a la universidad el lunes, entonces se fue el domingo. Yo me fui para el Prado, al baile famoso que había en esa época, y empecé a bailar con una profesora muy guapa de Cartago. Alguien le dijo a ella y ella se molestó. Yo la llamaba todos los días a las 6 de la tarde por teléfono al apartamento donde no tenía teléfono, pero era un público. Y allá el lunes no me contestó la llamada, ni el martes, ni el miércoles, y pues puta, ya yo desesperado, le digo a doña Lolo, yo voy a irme el sábado para San José a buscarla porque no se vale. Y en efecto me fui y no estaba en el apartamento, ahí me quedé esperando hasta que llegó. Ya donde la vi, puta, se puso a llorar y nos abrazamos y ahí mismo ya le pusimos fecha. Nos casamos allá en la casa de la finca que el padre fue a casarnos allá y doña Loli y el doctor Muñoz eran los padrinos. Por lo demás, no, todo transcurrió normalmente. Yo hice una casita ahí al frente de donde vivía papá, humilde ahí de madera. Don Santana, con 44 años de casados, que van a cumplir este 2020 para cuando se graba esta entrevista, ¿cuál ha sido el éxito para que ese matrimonio se mantenga vigente? Bueno, yo digo que el respeto, porque papá fue muy respetuoso con mamá y con los hijos. Cierto era que nos pegaba mucho cuando uno cometía algún acto que no era de su agrado,
nos pegaba con la faja y toda esa cosa, pero él era una persona muy correcta. Ok, eso me lleva a la próxima pregunta, que es por sentido común. Se casa usted con doña Clara y producto o fruto de ese matrimonio hay 3 hijos, 2 hombres y una muchacha. Hablemos un poco de ellos en el orden de nacimiento y también obviamente cómo los considera, cómo los descifra o los califica usted a cada uno de ellos. Bueno, el mayor Javier, él es una persona demasiado correcta, demasiado religiosa. Él era muy bueno para jugar fútbol, para jugar básquetbol. De hecho, él participó con la primera edición del Pérez Celedón, pero un día llamó a Olman Vargas, que era el presidente, y al entrenador, que era Guillermo Guardia, y les dijo que iba a dejar de jugar porque aquí no habían universidades cuando eso. Entonces, que iba a ir a estudiar y se fue para San José y ya se metió a una universidad. Ya él había estado en la de Costa Rica, porque él siempre fue un excelente estudiante. Y se metió, sacó varios títulos ahí de administraciones y esa cosa. Y hoy en día es una persona casada, tiene una gran señora y una gran hija. No se pierden una misa. Él no sale sin ella y la hija. La segunda, que es Angélica, se casó muy mal casada. Tiene 3 hijos, 3 hijas. Ella estudió en esta universidad que es local, bueno, que estudió uno desde la casa, la UNED, y estudió inglés, fue maestra ahí en la Asunción. Después renunció ya para dedicar el tiempo a las 3 hijas que tiene. Y Armando era el más torterillo, pero también estudió, él estudió varios peces aquí a nivel local. Él nunca quiso irse para San José y es el que está encargado hoy de las fincas en Peñablancas y en Brujo y en Cañas, que tienen finquitas de ganado, y él es el que se encarga de verlas y de comercializar el ganado y de traer los embriones de Estados Unidos para implantarlos aquí, y es una persona de mucho éxito y de mucho trabajo. Inclusive, tiene variedad como colores, el arco iris y demás. 3 hijos, inclusive ya esos hijos han tenido, que lo han convertido en abuelo. ¿Cómo es esa fase, esa etapa, esa intimidad suya con sus nietos y nietas, don Santana? Es maravillosa, porque uno con los hijos como que es más irresponsable o más responsable, pero con los nietos uno es más irresponsable, porque ellos, si no fuera por ellos, yo no sé qué aburrimiento sería el de uno. Entonces, por ejemplo, yo, los de Armando, que son 3 chiquillos, el mayor tiene como 4 años y el menor como 1 año y medio. Yo todos los días vengo después de leer aquí, espero que sean como las 8 y 10, algo así, y subo ahí, me quedo con ellos, les llevo galletas, y ellos están esperando que yo les lleve algo, jugos o galletas o queque. Bueno, ahí me piden, hoy llegué y pedían que les llevara queque, entonces ahora tengo que ir a comprar queque, porque ya yo ando una bolsa siempre ahí con cochinadas, y ya se me está acabando. Entonces mañana en la mañana paso ahí a Cope Agri a comprar, a reabastecer la pulpería que dice Armando que yo tengo en el carro. Bueno, eso sin lugar a dudas es muy gratificante. Retrocedamos un poco, porque habiendo pasado por la etapa o la fase de familia, esa esencia y esa base de la sociedad clarísimamente bien establecida, usted, mucha gente lo ubica, principalmente los que ya peinan canas, algunos un poco más recientes como yo, en su fase como político. Usted es un exdiputado del Partido Liberación Nacional, llegó a la Asamblea Legislativa representando al cantón de Pérez Celedón. Lo habíamos peloteado antes de esta entrevista, porque yo desconocía puntualmente cuándo era. Usted llegó en un gobierno siendo oposición en la administración del doctor Rafael Ángel Calderón Fournier de 1990 a 1994. Ya usted me comentó y le relató a los televidentes que su papá fue el que le insertó ese chip de la política. Quemó
¿cuántas etapas antes de tomar la decisión de decir, mira, ¿por qué no podría Santana Esquivel llegar a ser diputado? ¿Cómo estuvo ese tema de esa vena política? Bueno, yo, como papá me iba metiendo ya en las distritales de General Viejo, yo me metí un día y logré salir de delegado a la cantonal. Ya en la cantonal vinieron la campaña de Luis Alberto Monge. Yo era muy amigo del doctor Muñoz, que era el candidato a diputado. Entonces le coordiné el distrito de Rivas, allá con Edgar Mora y Mino Mora y otros señores de allá. Trabajamos duro hasta que logramos que el doctor Muñoz fuera diputado de gobierno con Luis Alberto Monge. Pasó ese periodo, ya yo con más colmillo me volví a meter a las distritales, y en la cantonal me nombraron delegado a la Asamblea Nacional. Entonces ya ahí yo conocí muchísima gente, y entonces trabajé duro con la campaña de Oscar Arias, con Alex Solís, de candidato a diputado, y me consolidé mucho, conocí a tanta gente en San José, y después ya vino la campaña de Carlos Castillo, que Carlos Castillo era para mí como un dios, y Carmen Chávez de ahí de Palmar decía que ella no sabía si yo era castillista o Castillo era santanista, porque ese viejillo donde me veía se ponía como loco. Y ya yo fui conociendo gente en San José, y llegó el día de la Asamblea Nacional. Ya yo me había postulado para diputado, y Castillo me había elegido entre los candidatos de él. Y nunca se me olvida que estando en el Hotel Costa Rica, que fue la Asamblea de Diputados, fueron eligiendo. Cuando me tocó a mí, Alex Solís me había pedido permiso para presentarme. Cuando llegó el turno de Pérez Celedón, que era creo que el lugar número 8 para elegir, sí, el 8, y Alex ya anunciaron Santana Esquivel, y la gente se puso de pie a aplaudirme, me alzaron en hombros y me pusieron allá al frente como un tontillo, a la parte de Carlos Castillo y de Daniel Uber y de don Chico Orlich, de don Pepe Figueres. Nunca se me olvida que yo ahí, Alex no pudo ni presentarme, y don Chico, don Pepe, don Daniel, que era muy amigo de papá, lo apreciaba mucho, me dice: Santana, me alegro mucho por su tata, por el viejo más bien. Y bueno, ya ahí pasó lo que pasó, y ya yo salí electo ahí, el único por aclamación de todos los candidatos. Don Santana, ¿y cómo tomaba usted eso precisamente? Esa aceptación, ese gusto, ese respaldo del electorado, de la opinión pública, ¿generaba algún grado de presión o por el contrario se sentía respaldado, reforzado para poder ir a hacer un buen desempeño en el ejercicio, obviamente, de esa responsabilidad que implicaba? Claro que sí, no es que yo, a pesar de ser una persona humilde, tenía fama de buen pensador y de tener buenas ideas, y el liderazgo que manejaba yo aquí a nivel cantonal y a nivel nacional, el hecho de ser uno por aclamación, eso genera mucha confianza. Entonces me desempeñé. Lo malo fue ser diputado de oposición, porque los sueños se le vienen al suelo a uno, porque ya no tiene los proyectos tan claros como los tenía uno antes. Ya en ese momento usted podría decir que se comenzaba a ejercer una política un poco más, beligerante, de entorpecer para poder quedar bien yo y que el otro pues vea a ver cómo hace. Yo no, la verdad es que yo siempre colaboré, inclusive cuando Eduardo Sánchez era el diputado del gobierno, y él se robaba todos los mandados de uno. Si uno decía algo positivo, él lo tomaba. Fue una persona muy egoísta conmigo. Inclusive cuando eso se estaba por construir, que ya se había aprobado en el gobierno de Luis Alberto Monge, de Oscar Arias,
el asfaltado de la carretera de Pacuara a General Viejo, a salir a Los Chiles y a Palmares. Y la carretera estaba diseñada de 5 metros. La cooperativa, tomando en cuenta la magnitud de los camiones y de las carretas, le mandó una carta al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a ver si le ampliaban la carretera a 6 metros hasta Peñablanca, hasta la iglesia de Peñablancas. Lógicamente que a mí me mandaron copia y a Jorge Eduardo Sánchez. Y un día Jorge Eduardo se dejó decir en la asamblea que esa carretera se había hecho a 6 metros porque yo era el beneficiado ahí con tener como 5 kilómetros de carretera, cosa que no, porque la verdad es que no. Papá, cuando era más antes vecino y recién llegado aquí, los ríos se llevaban los puentes, entonces la carretera llegaba hasta donde estaba hoy un bar ahí que se llama el Bar El Ingenio, y de ahí para adelante era la finca de nosotros, no tenía salida. Y papá descubrió que partiendo la finca en 2 se podía hacer un puente allá en el río Pacuara abajo y que no había ningún peligro de quedar aislado, y en efecto vino y le planteó eso a Chick College, que era en 1962 más o menos presidente, 63 más bien, y inmediatamente estaban los tractores rompiendo la trocha y hasta hoy ese puente nunca ha fallado. Entonces ahí hubo un gran progreso y un gran egoísmo de Jorge Eduardo Sánchez. ¿Volvería usted a aspirar a un puesto político, don Santana, o ya las horas vuelo, su edad, en fin, ya no le roba el sueño la política, o por el contrario sí buscaría o en algún momento coquetearía con una posibilidad? No, de ninguna manera, ya yo no estoy para vivir en San José, no me gusta ni ir ahora, y menos a vivir allá en esas presas de carros y todo. No, yo sí aspiraría a trabajar aquí a nivel local, siempre y cuando José María sea el próximo candidato. Eso me lleva, y por sentido común, sus raíces y su afinidad con el Partido de Liberación Nacional ha sido, es y será inquebrantable por y para siempre. Totalmente. De hecho, es el libro que estoy leyendo, casado con una leyenda de don Pepe, de doña Andieta Borges, que fue la primera esposa de Pepillo, de Pepe. Y yo soy de raíz figuerista a muerte. ¿Esa afinidad se ha ido expandiendo a nivel de la familia, o ya sus hijos han tomado sus decisiones propias y cada uno con su afinidad política? ¿Cómo anda el tema? Todos me siguen a mí, y la mayoría de mis hermanos también. Siempre hay algunos que se zafan ahí, pero en realidad lo que es la familia mía, no, ni los suegros y los familiares, primos de las doñas y todas esas cosas, todos son figueristas. Bueno, usted le pone ya el dedo y el dedo para elegir, considera de que don José María es lo que necesita nuestro país actualmente. Sí, es una persona sumamente preparado. Yo siempre critiqué que cuando José María fue presidente no debiera haber aceptado ser presidente sin antes ser diputado, porque la enseñanza de la asamblea es fundamental para alcanzar a ser presidente. Sin embargo, ya él se lo brincó, y ahora con las asesorías que él da a más de 40 países, es una persona sumamente maliciosa y dotada de conocimientos para gobernar este país. Además de esa afiliación política y su pasado, si no me equivoco, usted tiene contacto, o sea, tiene esa afinidad y tiene esa facilidad de mantenerse en contacto con don José María, ¿es así? Totalmente. Nosotros, de hecho, cuando José María duró varios años sin venir a Costa Rica, que mucha gente malintencionadamente decía que era porque le había quedado viviendo al Estado ahí como $900,000 de una comisión. Cierto es que él la recibió, pero él pagó los impuestos de rigor y no le debe nada a nadie. Después de 10 años, el primer pueblo que visitó fue aquí a Pérez Celedón. Ahí lo recibimos en La Palma, en la plaza de Veracruz Barrantes. Ahí llegó un helicóptero con otros señores. El capitán que fue el brazo derecho de él,
era su guardaespaldas, por decirlo así. Y ahí le hicimos varias actividades muy bonitas, hasta yo le compuse una canción ahí alucida a José María con la voz de Carmen Granados y la música de Carmen Granados del corrido Don Pepe. Y fueron varias veces las que vino. Ahora pues hace días no viene. Él es una persona muy humana. De hecho, Veracruz Barrantes estuvo perdiendo la casa ahí, que eran como 9 hectáreas, y ya tenía que desocupar la otra semana, para poner un ejemplo. Y él se dio cuenta y se vino y se reunió con la gente de Copelianza y le liberó como 5 hectáreas a él y cogió 4 hectáreas donde él la lotificó ahí con luz, con electricidad, con aceras, con asfaltado, con cordón y caño, y tiene como 30 lotes ahí que ya están empezando a construirse, y le salvó la tanda, pero si no, esa gente no tenía exactamente nada más que irse a meter alguna casa de algún familiar. Don Santana, dejando de lado el aspecto familiar, esa vivencia suya del pasado a nivel de infancia, juventud, ya la seriedad o la responsabilidad que implica ser jefe de hogar, esposo, hermano, abuelo en actualidad, ¿siente usted que la vida ha sido noble con usted, o por el contrario considera de que la vida quizá le ha quedado a deber? ¿Cómo lo calificaría? ¿Qué balance hace usted, don Santana? No, de ninguna manera. Yo soy un afortunado, sinceramente, con la familia, con mis hermanos, con mis hermanas, con mis padres, que en paz descansen, y mis hijos y mis nietos ahora, y mi señora, mi suegra que aún vive, y mis cuñadas y todo el mundo, y son gente que son de mi entraña totalmente. ¿Hay algo por ahí en el tintero que usted lo esté visualizando o venga haciéndole mente de un tiempo hacia acá, que quisiera materializar, que quisiera llevar a cabo, o por el contrario, con lo que ya hoy ha logrado a sus 74 años, se siente tranquilo y lo que se ha propuesto lo ha conseguido? Sí, ya yo, desde hace algunos años, ya yo repartí todos mis bienes. Bueno, toda esta finca está a nombre mía, pero yo le entregué todo a mis hijos, que ellos aprendan a cuidarlo, porque si no, el día de mañana, al no saber hacer nada, lo que hacen es entregarle todo a los abogados, que son los que se llevan todo. Así es que ya la finca de Peñas es de los tres. Allá en Palmares, donde hay unas bodegas, ahí frente de Fixur, esos de Armando y Angélica. Javier tiene ahí donde tiene el internet, hay una tienda grande ahí de ropa americana, eso es de él. La casa de la suegra es de él también, que yo se la había comprado a la suegra. En fin, me queda muy poco ya a nombre mío, y espero en los próximos días normalizar la situación y terminar de entregarles todo. Dicho en palabras simples, cuando el sumo hacedor disponga a llevárselo, lo que menos quiere usted es problemas, dimes y diretes, sino que ya por voluntad propia todo quede en una calma como debe ser. Así es, yo espero que así sea, porque de lo contrario no me sentiría bien. Yo tengo plena fe en los hijos y en mi señora de que todo lo van a arreglar, y por dicha las hijas de mi hija son personas ya maduritas. Hay una que ya tiene 21 años y ya sacó un título en la Universidad de Costa Rica, y en químicas ahí, cosas de ese tipo de laboratorio, y espero, ahora me dijo que quería seguir estudiando, ojalá que así sea, y estoy totalmente satisfecho ya con mi vida. Qué bueno, don Santana. No sé, ¿le tomó por desprevenido? Me imagino que sí, como a una buena parte de la población. No sé si antes había usted, o recuerda haber vivido una situación como la que actual vivimos, con este tan incómodo enemigo como lo ha sido el COVID-19, el coronavirus y demás. Ha sido, complejo para todos, ¿no? Sí, claro. De hecho, este país está muy hecho leña. El turismo sobre todo y el comercio están fatales. La gente más pobre, hay que ver cómo se dice que ha aumentado la desocupación a nivel nacional, pero una
cosa exorbitante. Yo espero, y de feria, el gobierno que tenemos como que no está como manejando bien las cosas. Y se avecina una crisis muy fuerte que yo no conocí la crisis que tuvimos de Carazo, que fue un total fracaso ese gobierno. Y a nivel local, pues sí, hemos sufrido aquí de huracanes y esa cosa que nos causaron mucho malestar, pero hemos salido adelante. Para ir concluyendo, don Santana, la vida brinda muchísimas oportunidades. ¿Siente de que en la era actual se puede tener amigos sinceros, amigos leales, amigos de verdad? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, yo voy a echarme un poquitito para atrás. Cuando José María fue presidente en 94-98, Rodrigo Uriamuno, que había sido compañero mío en la asamblea, un gran señor, llegó un día a la fracción, ya le había renunciado, a decirnos que qué queríamos, en qué puesto queríamos que nos nombraran a los 23 o 24 diputados que habíamos. Unos dijeron que en lo que fuera, pero que fuera un buen almuerzo, con toda la carebarro. Y yo le dije que no, que me nombrara a mí de delegado presidencial, porque yo no había podido hacer lo que hubiera deseado siendo diputado de gobierno, que siendo delegado presidencial yo tendría la oportunidad de que con la ayuda con la amistad de José María y Rodrigo Uriamuno y de cantidad de ministros que me conocían y yo los conocía, podía lograr algo. Y en efecto me nombró con un sueldo de 40,000 colones, que no me alcanzaba ni para pagar la gasolina, y un código de policía. Y yo en ese gobierno hice tanta obra buena para este cantón, porque vino el huracán César en 1996, creo que fue, por ahí, en julio de 1996. Y 95, 96 por ahí. Y aquí hubieron destrucciones totales, pero totales, de puentes, alcantarillas, carreteras, bueno, fue un desmadre. Y José María tenía un pretexto para meternos la mano. Y en ese entonces el finado Edgar Arroyo era el ministro de la Vivienda y era sumamente amigo mío. Y yo lo traíamos a hacer alguna reunión con vecinos qué sé yo, digamos ahí en Los Chiles, donde habían 82 o 84 lotes, y yo escogía a la gente, ya los reuníamos con él, y así que la gente le hacía las peticiones, se quedaba viendo a la gente y le decía: vean este señor que está aquí a la par suya, si este proyecto no sale es por culpa de él, ya yo lo daba por aprobado. Y así en Cocorí, en todos lados sucedía lo mismo. Y sí, yo no sé, más de 1000 bonos de vivienda sacamos aquí, aparte de lo que ya le mencionaba, carreteras y toda la cosa. Y fue una gran satisfacción mía ayudarle a mucha gente que yo no pude hacer nada por ellos en la época que era diputado. Don Santana, para ir terminando, una nota jocosa o particular. Tiempo atrás, no hace ni 10 años, usted pues quería o tuvo la intención de viajar a Estados Unidos. Obviamente no conservaba ya para ese momento su pasaporte diplomático cuando fue congresista y demás, sino que como cualquier otro ciudadano debió hacer, seguir el formulario o el procedimiento adecuado ante la Embajada de los Estados Unidos. Relátele usted a la gente cómo estuvo esa vivencia, esa anécdota, estando ya en la parte externa de la embajada con todos los papeles, pero hubo un pequeño gran detalle. ¿Cómo estuvo el tema? Sí, bueno, yo tenía una visa, ¿cómo llama eso? Bueno, permanente, hacia Estados Unidos. Cuando vinieron los atentados de Nueva York, todas las visas las anularon. Yo iba a ver una Copa de Oro a Boston, y al entrar me anularon la visa. Ya yo me quedé casi como indocumentado.
recuerdo que después de un tiempo que hubo ahí de impas, organizaron una excursión a las cataratas de Niágara. Yo iba ahí, pero la gira contemplaba pasar a Canadá. Yo tuve que quedarme de este lado porque ya yo no tenía visa y no podía salir. Podía salir, pues no podía entrar. Entonces me quedé ahí solo como un tonto. El otro día hice los recorridos a pata ahí yo solo. Bueno, ya pasó el tiempo. Venía este partido de la selección en Nueva Jersey, donde yo tengo muchos amigos, y ya reuní escrituras y propiedades y todo lo que le piden a uno ahí para justificar la salida y que uno no va a quedarse mojado. Resulta que me voy con todo ya, faltaban como 3 días para la salida de la selección. Cuando estoy haciendo fila y acomodando los papeles, veo que el pasaporte lo había dejado en la casa. Ahí se me terminó la ilusión de ir allá, porque ya no había tiempo de volver a sacar otra cita. Y ahí terminó, y ahí en adelante yo creo que ya yo no vuelvo a salir de Costa Rica. Bueno, eso es lo que queremos en este tipo de conversaciones, que usted pueda conocer más que la personalidad, más que el nombre o el prestigio que tenga, esa esencia humana. Don Santana, para concluir, no sé, un mensaje para la opinión pública, para los televidentes, no sé, a quién quisiera usted eventualmente dirigirse, porque obviamente todo este tipo de materiales quedará por y para la posteridad. Bueno, yo quisiera decirle a la gente que en este mundo lo único que queda es los buenos hechos que uno deja, que a uno los recuerden por buena gente y no por un sinvergüenza o por un adicto, por un traficante, y que principalmente la juventud se cuide de las drogas que hoy están invadiendo tanto a este país y a este cantón. Que luchemos todos en familia para que nuestros hijos y nuestros nietos verdaderamente sean personas de bien, y desearles éxitos a usted y a todo el personal que lo acompaña, que tengan éxitos en este tipo de actividades que son muy recreativas. Don Santana, la última, ya para terminar, su afinidad y su amor por el Pérez Celedón no desaparecerá nunca. De ninguna manera. Yo desde 1970 he sido directivo en tercera, segunda y primera división. Ahora no soy directivo, pues soy acérrimo, pago por adelantado el año de cuotas, porque soy, sinceramente, si puedo no perder mi partido, no me lo pierdo, solo que esté enfermo. Bien, esa pues es la forma como habla el señor Santana Esquivel Ramírez aquí en Todo Deporte Noticias, y por medio de este formato que hemos denominado Sin Reservas. Es momento de ir a una nueva pausa, la última en esta entrega. Con permiso, ya regresamos.